Bienvenidos. El Consejo para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México publicó la lista de las 50 ciudades más violentas en el mundo en el año 2012. San Pedro Sula, en Honduras, ocupa el primer lugar y el segundo lugar lo ocupa Acapulco, en México. El tercer puesto es para Caracas, capital venezolana, seguido del Distrito Central en Honduras y por Torreón en México. También las 15 ciudades que tiene Brasil en esta lista lo convierten en uno de los países más violentos del mundo. San Pedro Sula en Honduras, Acapulco en México, Caracas en Venezuela, Distrito Central en Honduras y Torreón en México. Son las 5 ciudades más violentas del mundo. Así lo dio a conocer el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal en su estudio del ranking de las 50 ciudades más violentas. Dicho estudio, que se presenta cada año, contempla los índices de homicidios dolosos de acuerdo a los países más violentos, principalmente en América Latina, África y Asia. En México, Acapulco, Torreón, Nuevo Laredo, Culiacán, Cuernavaca, Juárez, Chihuahua, Victoria y Monterrey son las 9 ciudades que aparecen en este estudio, por lo que aseguran que la estrategia utilizada en esta materia no ha sido efectiva. La violencia se ha convertido en parte de la vida diaria de los mexicanos, a pesar de las fuertes cifras que enfrentan diferentes estados de México, principalmente las autoridades estatales y municipales, aún no cuentan con la capacidad para enfrentar esta problemática. En este ranking, el puerto de Acapulco ocupa el segundo lugar con 1.170 homicidios. Esta cifra se da a conocer después del caso de las turistas españolas agredidas sexualmente. Este estudio también reveló que una de las principales razones por las que se elevó la violencia en nuestro país es por la corrupción, la impunidad y la falta de omisión por parte de las autoridades mexicanas, informó para el Centro Internacional de Noticias de NTN 24, Paola Mendoza. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto directo en Ciudad de México con José Antonio Ortega, el director de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la organización que publicó este jueves el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Señor Ortega, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Está usted en el informativo con nuestra teleaudiencia en todo el continente americano. Buenas noches. Buenas noches América. Muy amable. Primero quisiera preguntarle qué factores tuvieron ustedes en cuenta para elaborar este listado, para llegar a estas conclusiones. Bueno, nosotros estamos tomando en consideración ciudades de más de 300,000 habitantes, estamos tomando a información oficial que sea accesible a través del Internet, y las cifras oficiales la estamos corroborando con los datos que se publican en los medios de cada país. Vamos escogiendo los países que tienen más violencia en el mundo y de 189 vamos seleccionando las ciudades que presentan mayor tasa de homicidios. Y así es como por quinta vez presentamos a medios de comunicación este ranking de las ciudades más violentas del mundo, tomando en consideración homicidios dolosos y en tasa por 100,000 habitantes. ¿Cuáles fueron los principales inconvenientes que tuvieron al momento de llevar a cabo este cálculo, este informe? ¿Cuáles fueron qué, perdón? Los principales problemas que tuvieron, los inconvenientes para llevar a cabo este cálculo o este tipo de informe, sobre todo tratándose que están hablando de violencia, de ciudades violentas. Bueno, como ya el año pasado San Pedro Sula ocupó el primer lugar en las ciudades más violentas, tuvimos dificultad para conseguir las cifras de homicidios de Honduras. Ellos han publicado los números de mujeres que han sido asesinadas y no han publicado el número de hombres. De tal suerte que tomamos la cifra del año 2011 porque no vemos que haya absolutamente ninguna mejora, sino ellos mismos ya lo hubieran manifestado. Esa es una de las dificultades que nosotros tuvimos. Respecto del ranking de 2011, hubo también otras aclaraciones con ciudades que les dimos la información y la hemos publicado en nuestra página.
www.seguridadjusticiaypaz.org.mx. Pero, a pesar de todo, esto no es un estudio académico, sino es un estudio para que la población tenga elementos y le exija a las autoridades la mejoría de sus ciudades, la paz y la baja en homicidios. Señor Ortega, ¿es correcto concluir que sumando ciudades hay países de alta peligrosidad en ese caso como México, Honduras y Brasil? Sí, y también yo incluiría a Venezuela, que es donde se están presentando las mayores tasas de violencia. Honduras, Venezuela, México, Brasil ha mejorado a pesar de que algunas de sus ciudades siguen teniendo tasas altas de homicidio doloso o intencional. Ahora, señor Ortega, finalmente, ¿ustedes diferencian el tipo de violencia? Es decir, en algunos lugares es grupos armados, grupos violentos, inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. No, nosotros solamente contamos homicidios dolosos, homicidios intencionales y los vamos comparando con la población. Por eso, en nuestro ranking aparece el nombre de la ciudad, el país, el número de homicidios, la población y la tasa que le corresponde. Y no estamos haciendo diferencia en donde hay alguna lucha, en donde hay algunos grupos armados clandestinos, sino que los tasamos por igual y lo que nos interesa es la tasa por cada 100,000 habitantes. José Antonio Ortega, director de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que han publicado este ranking, que ya no es el primer año, son varios años, en donde sabemos cuáles son las ciudades más violentas y donde se cometen más homicidios por año. Muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos su trabajo.